Mi esposa dijo, todas mis amigas tienen mejores esposos, yo les di a sus amigas un mejor amigo soltero. Ahora ella sabe lo que realmente cuesta lo mejor. Hay momentos en la vida en los que una sola oración puede destruir todo lo que creías saber sobre tu relación. Para mí, ese momento llegó un jueves por la noche cuando mi esposa me miró fijamente a los ojos y dijo, todas mis amigas tienen mejores esposos. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho, especialmente porque las pronunció frente a todo su círculo social durante lo que se suponía que sería una cena casual en nuestra casa. Permíteme pintarte el panorama. Habíamos invitado a cenar a sus 3 amigas más cercanas, algo que hacíamos tal vez una vez al mes. Estas mujeres habían sido sus amigas desde la universidad y, honestamente, nunca me habían caído particularmente bien. Tenían esa forma de hacer de todo una competencia, desde los logros de sus hijos hasta sus destinos de vacaciones, pero mi esposa las adoraba, así que yo le seguía la corriente, siendo el anfitrión amable de siempre. La velada comenzó con bastante normalidad. Había pasado la tarde preparando una comida decente. Nada elegante, pero comida casera sólida que todos parecían disfrutar. Estaba recogiendo los platos cuando la conversación pasó a las relaciones. Una de sus amigas se quejaba de que su esposo volvía a trabajar hasta tarde. Otra se quejaba de que el suyo no era lo suficientemente romántico. Cosas típicas que había aprendido a ignorar a lo largo de los años. Pero entonces mi esposa se unió. ¿Saben qué?, dijo, haciendo una pausa para tomar un sorbo de vino. He estado pensando mucho en esto últimamente. La mesa se quedó en silencio. Todos los ojos puestos en ella. Todas mis amigas tienen mejores esposos que el mío. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Sus amigas intercambiaron miradas, claramente incómodas con el repentino cambio de tono. Pero mi esposa no había terminado, y continuó, quiero decir, miren lo que sus esposos hacen por ustedes. Viajes costosos, regalos sorpresa, atención constante. ¿Qué obtengo yo? Cena en casa y tal vez una película los fines de semana. Sentí que todos los pares de ojos en la habitación se volvían hacia mí, esperando mi reacción. Ahora bien, un hombre inferior podría haberse puesto a la defensiva, podría haber comenzado a enumerar todas las cosas que hacía por su esposa, podría haberse disculpado y prometido mejorar, pero no yo. En cambio, terminé tranquilamente de recoger el último plato, caminé hacia la cocina y regresé con el postre como si nada hubiera pasado. ¿Postre, alguien?, pregunté con una sonrisa que no llegó a mis ojos. El resto de la velada pasó arrastrándose como un animal herido. Sus amigas intentaron salvar la conversación, pero el daño ya estaba hecho. Cuando finalmente se fueron, mi esposa esperaba que yo abordara lo que había sucedido. Seguía lanzándome esas miradas expectantes como si estuviera esperando a que yo suplicara o explotara. En cambio, simplemente le di las buenas noches y me fui a la cama. Pero dormir era lo último en mi mente. Mientras yacía allí mirando al techo, sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Todas mis amigas tienen mejores esposos. La pura audacia de eso era casi impresionante. Me había humillado públicamente frente a sus amigas, esencialmente anunciando que yo no era lo suficientemente bueno, que de alguna manera estaba fallando como esposo. Lo que ella no sabía era que yo había estado observando estos supuestos matrimonios perfectos durante años. Había visto las grietas que sus amigas se esforzaban tanto por ocultar. Las sonrisas forzadas, los comentarios pasivo-agresivos, la forma en que hablaban de sus esposos cuando creían que nadie estaba escuchando. Estas mujeres no estaban viviendo cuentos de hadas. Estaban viviendo actuaciones elaboradas. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Mi esposa había sido envenenada por la comparación, alimentada con una dieta constante de los momentos destacados de otras personas hasta que se convenció a sí misma de que todos los demás estaban mejor. Había tomado nuestra relación sólida y estable y había decidido que no era suficiente porque no venía con los lujos que sus amigas presumían. Bueno, si ella quería ver lo bien que la pasaba, yo estaba más que feliz de mostrárselo, pero no de la manera que ella esperaba. Durante los siguientes días, comencé a cambiar mi enfoque. No dramáticamente, fíjate. No iba a hacer un berrinche ni a hacer grandes gestos. En cambio, comencé a retroceder.
Las pequeñas cosas que solía hacer sin pensar, el esfuerzo extra que ponía para hacerla feliz, la forma en que siempre priorizaba sus necesidades sobre las mías, todo eso se detuvo gradualmente. Cuando preguntó por qué parecía distante, simplemente dije que le estaba dando espacio para apreciar lo que los esposos de sus amigas tenían para ofrecer. La confusión en sus ojos fue casi satisfactoria. Había esperado enojo, discusiones, tal vez incluso un ultimátum. Lo que obtuvo en cambio fue una indiferencia calculada. Porque aquí está la cosa sobre el respeto. No puedes exigirlo. No puedes rogar por él. Y definitivamente no puedes recuperarlo poniendo excusas por las personas que no te valoran. Te lo ganas demostrando que no tolerarás ser tratado como algo menos de lo que mereces. Mi esposa había dejado clara su posición. A sus ojos, yo era el premio de consolación, el trofeo de participación en una competencia donde todos los demás habían ganado medallas de oro. Bien. Si así era como me veía, entonces era hora de que experimentara cómo sería la vida sin ese premio de consolación. El juego había comenzado. Y a diferencia de mi esposa, yo había estado prestando atención a los otros jugadores durante años. Sabía exactamente dónde estaban enterrados los cuerpos en cada uno de esos matrimonios perfectos. Todo lo que necesitaba hacer era decidir cuándo y cómo empezar a desenterrarlos. Después de todo, ella quería comparar esposos. Estaba a punto de darles a sus amigas una comparación muy detallada de lo que perderían si sus mejores esposos de repente ya no estuvieran en escena. La belleza de ser subestimado es que la gente baja la guardia a tu alrededor. Durante años, había sido el esposo callado en el fondo mientras las amigas de mi esposa pintaban sus cuadros perfectos. Me veían como inofensivo, olvidable. Lo que no se daban cuenta era que yo había estado tomando notas mentales todo el tiempo. La investigación comenzó al día siguiente. Empecé con las redes sociales, algo a lo que nunca le había prestado mucha atención antes, pero que de repente encontré fascinante. Estas mujeres documentaban todo en línea. Y quiero decir todo. El flujo constante de fotos, registros y publicaciones cuidadosamente elaboradas contaban una historia que no coincidía del todo con la perfección que afirmaban en las cenas. Tomemos a la primera amiga, la que siempre se jactaba de los gestos románticos de su esposo. Según su Instagram, estaban viviendo un cuento de hadas. Restaurantes caros, escapadas sorpresa de fin de semana, joyas que probablemente costaban más que los autos de la mayoría de las personas. Pero si mirabas más de cerca, realmente mirabas, las grietas comenzaban a mostrarse. Su esposo estaba etiquetado en fotos en bares y clubes en las noches en que ella publicaba sobre tardes tranquilas en casa. Sus propias redes sociales lo mostraban con grupos de personas de las que ella nunca era parte, incluyendo varias mujeres atractivas que parecían ser elementos habituales en su vida. Pero las redes sociales solo te dicen una parte. Necesitaba información más concreta, y afortunadamente, sabía exactamente dónde conseguirla. El gimnasio fue mi primera parada. El esposo de su amiga hacía ejercicio en el mismo lugar que yo, aunque nunca habíamos hablado más allá del asentimiento ocasional. Comencé a programar mis entrenamientos para que coincidieran con los de él, entablando conversaciones gradualmente. No pasó mucho tiempo antes de que se quejara de su matrimonio. Como su esposa nunca estaba satisfecha sin importar cuántos pesos gastara en ella. Como se sentía como una tarjeta de crédito andante en lugar de un esposo. Los viajes, las joyas, todo eso. Ella publica sobre lo romántico que soy, dijo un día mientras nos enfriábamos después de una sesión particularmente intensa, pero honestamente, estoy comprando su silencio. Cada vez que me equivoco, cada vez que llego a casa tarde oliendo a un perfume que no es suyo, lanzo pesos al problema hasta que desaparece. Ahí estaba. El esposo romántico era en realidad un infiel en serie, usando regalos caros como pesos por su silencio. Su esposa no estaba viviendo un cuento de hadas. Estaba viviendo en negación, aceptando sobornos para mirar hacia otro lado. El esposo de la segunda amiga fue aún más fácil de descifrar. Trabajaba en finanzas y yo casualmente conocía a alguien en su empresa. Una conversación casual tomando un café reveló que había estado luchando con deudas de apuestas durante más de un año. Esas vacaciones caras de las que a su esposa le encantaba presumir. Estaban siendo financiadas por tarjetas de crédito y préstamos que había pedido sin el conocimiento de ella.
La base financiera de su matrimonio perfecto estaba construida sobre arenas movedizas. Pero la situación de la tercera amiga era la más reveladora de todas. Su esposo parecía ser el más estable del grupo, el que realmente parecía estar presente y comprometido. Pero había algo extraño en su dinámica que había notado durante las reuniones grupales. La forma en que le hablaba, los sutiles menosprecios disfrazados de bromas. La forma en que ella se estremecía levemente cuando él levantaba la voz. Comencé a prestar más atención durante sus interacciones sociales. Lo que encontré fue un caso de manual de manipulación emocional. Él controlaba todo. Su calendario social, sus finanzas, incluso lo que ella vestía para los eventos. La razón por la que parecía tan atento no era porque la amara. Era porque estaba monitoreando cada uno de sus movimientos. La prueba llegó cuando lo escuché por casualidad en una llamada telefónica durante una barbacoa en su casa. Estaba en la cocina pensando que estaba solo, reprendiéndola por hablar demasiado tiempo con un vecino. El lenguaje que usó fue degradante, amenazante. Cuando ella entró a la cocina momentos después, toda su actitud había cambiado. Estuvo caminando sobre cáscaras de huevo durante el resto de la velada. Así que ahí estaba. 3 matrimonios perfectos que en realidad eran desastres disfrazados. El esposo número 1 era un narcisista infiel. El esposo número 2 era un adicto al juego que vivía una mentira. El esposo número 3 era un abusador emocional que había aislado a su esposa de cualquier sistema de apoyo real. Y mi esposa pensaba que estas eran mejoras. La ironía era casi poética. Mientras ella estaba ocupada comparándome con estos hombres, deseando que yo fuera más como ellos, yo estaba descubriendo la verdad sobre lo que realmente significaba ser más como ellos. ¿Quería que la engañara y comprara su silencio con regalos caros? ¿Quería que acumulara deudas secretas para financiar un estilo de vida que no podíamos pagar? O tal vez quería que la controlara y la intimidara hasta la sumisión. Armado con esta información, tenía una decisión que tomar. Podía confrontar a mi esposa directamente, exponer todo lo que había descubierto y esperar que ella entrara en razón, pero eso sería demasiado fácil, demasiado limpio. Había hecho su juicio públicamente, me había humillado frente a sus amigas. Si quería jugar a juegos de comparación, entonces íbamos a jugarlos correctamente. Además, simplemente decirle la verdad no sería tan efectivo como mostrársela. Necesitaba ver estos matrimonios perfectos desmoronarse por sí solos. Necesitaba ver los cuentos de hadas de sus amigas convertirse en cuentos con moraleja. Solo entonces entendería lo que casi había tirado por la borda. El plan era elegante en su simplicidad. No iba a exponer a nadie directamente. No lo necesitaba. Estos matrimonios ya eran bombas de tiempo. Solo necesitaban el catalizador adecuado para explotar. Todo lo que tenía que hacer era crear las circunstancias adecuadas para que la verdad saliera a la luz naturalmente. Comenzando con el esposo infiel, comencé mi trabajo. Unas cuantas preguntas cuidadosamente ubicadas durante nuestras conversaciones en el gimnasio, algunas observaciones estratégicas sobre sus patrones de comportamiento, y lenta pero seguramente, comencé a plantar semillas de duda en su mente sobre si su esposa era tan ingenua como él pensaba. ¿Sabes? Mencioné casualmente un día, tu esposa parecía muy interesada en ese chico nuevo en la cena de la semana pasada. Estuvieron hablando durante bastante tiempo. No era cierto, por supuesto, pero la paranoia es algo poderoso, especialmente en alguien que ya está viviendo una doble vida. Si él iba a ser infiel, asumiría que todos los demás eran capaces de lo mismo. La belleza de mi enfoque era que no estaba mintiendo ni manipulando a nadie. Simplemente estaba creando oportunidades para que la verdad saliera a la superficie. Estos hombres habían construido sus reputaciones sobre mentiras y engaños. Todo lo que estaba haciendo era asegurarme de que esas mentiras no pudieran permanecer ocultas para siempre. Mi esposa, mientras tanto, continuó actuando como si nada hubiera pasado, como si su humillación pública hacia mí fuera solo otra conversación de cena. Ocasionalmente hacía comentarios sobre lo afortunadas que eran sus amigas de tener esposos tan devotos, claramente esperando que yo mejorara mi juego. En cambio, continué retrocediendo. No dramáticamente, pero lo suficiente como para que comenzara a notar la diferencia. Los pequeños gestos, la atención extra, la forma en que solía priorizar su felicidad por encima de todo.
Todo se estaba convirtiendo en un recuerdo. Cuando preguntó por qué parecía diferente, simplemente sonreía y decía, solo te estoy dando espacio para apreciar lo que tienes. La confusión en sus ojos era deliciosa. Quería una pelea, quería drama, quería algo a lo que pudiera señalar y decir, mira, por esto estoy insatisfecha. Lo que obtuvo en cambio fue un esposo que finalmente había terminado de ser dado por sentado y un asiento de primera fila para ver los matrimonios perfectos de sus amigas desmoronarse uno por uno. Lo que pasa con plantar semillas es que necesitas paciencia para verlas crecer. Pero cuando se riegan con paranoia y se fertilizan con conciencias culpables, la tasa de crecimiento se vuelve sorprendentemente rápida. Mi primer objetivo fue el esposo infiel, y estaba haciendo mi trabajo casi demasiado fácil. Durante nuestras sesiones de gimnasio, había comenzado a notar cómo revisaba su teléfono constantemente, siempre inclinando la pantalla lejos de cualquiera que estuviera cerca. Comportamiento clásico de alguien con secretos que ocultar. Así que decidí alimentar su paranoia. Una cosa curiosa pasó ayer en el supermercado, mencioné casualmente mientras nos estirábamos después de un entrenamiento. Vi a tu esposa allí con un tipo que no reconocí. Parecían bastante cómodos el uno con el otro, riendo y todo eso. Probablemente solo un amigo, ¿verdad? La mirada que cruzó su rostro no tenía precio. Pánico puro, enmascarado rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. ¿Cómo era él?, preguntó, tratando de sonar casual y fracasando miserablemente. Me encogí de hombros. Alto, cabello oscuro, bien vestido. Estaban juntos en la sección de vinos. Parecían saber exactamente lo que estaban buscando. Hice una pausa, fingiendo pensar. En realidad, ahora que lo pienso, estaba bastante arreglada para ir de compras al supermercado. Pero bueno, tal vez solo le gusta verse bien, ¿sabes? Eso fue todo lo que tomó. Prácticamente podía ver las ruedas girando en su cabeza, imaginando escenarios, cuestionando cada interacción que su esposa tenía cuando él no estaba cerca. La hermosa ironía era que estaba experimentando exactamente lo que le había estado haciendo pasar a ella durante meses, excepto que en su caso todo estaba en su imaginación. Pero todavía no había terminado con él. Unos días después, me aseguré de encontrármelo en la cafetería cerca de su oficina. Oye, extraña coincidencia, dije, acercándome a su mesa. ¿No era tu esposa la que vi almorzando en ese pequeño restaurante italiano del centro ayer? Estaba con el mismo chico del supermercado. Su agarre se apretó en su taza de café. ¿A qué hora fue esto? Alrededor del mediodía, tal vez a las 12:30. Parecía que estaban teniendo una conversación profunda. Me senté sin ser invitado. Mira, no quiero sobrepasarme, pero como amigo, pensé que deberías saberlo. Quiero decir, si mi esposa estuviera almorzando con el mismo chico 2 veces en una semana. Dejé la oración en suspenso, viendo cómo su paranoia se lo comía vivo por dentro. La verdad era que nunca había visto a su esposa con nadie. Pero una conciencia culpable no necesita hechos. Solo necesita posibilidades. Mientras tanto, estaba trabajando en el esposo número 2, el adicto al juego. Este requería un enfoque diferente. En lugar de alimentar la paranoia, necesitaba crear presión financiera que obligara a que su secreto saliera a la luz. Sabía que frecuentaba un bar deportivo en particular que tenía apuestas ilegales en la habitación trasera. No fue difícil darse cuenta. El lugar tenía una reputación y lo había visto allí suficientes veces como para establecer un patrón. Así que comencé a aparecer, no para apostar, sino para beber y ver partidos como lo haría cualquier persona normal. Tomó 3 visitas antes de que me notara. Oye, no te conozco. Preguntó, un poco borracho y demasiado amigable. Estás casado con una de las amigas de mi esposa, respondí. Nos hemos conocido en cenas. Eso abrió las compuertas. En una hora, me estaba contando sobre su sistema para vencer las probabilidades, como estaba a una sola gran victoria de pagar todo. El clásico delirio del jugador, y lo estaba viviendo plenamente. El problema es, confió, ordenando otra ronda, mi esposa cree que nos va muy bien financieramente. No tiene idea de lo cerca que estamos de perderlo todo. Se rió amargamente.
Pero una vez que gane esta próxima apuesta, estaremos dorados. Entonces podré parar. Asentí con simpatía. ¿Qué pasa si no la ganas? Su rostro se oscureció. Esa no es una opción. Tengo muchos pesos en juego en esto. Fue entonces cuando supe exactamente qué hacer. Comencé a mencionar casualmente y en diferentes contextos cómo su esposa había estado hablando de algunas compras costosas que estaba planeando. Un auto nuevo, una renovación de la cocina, tal vez unas vacaciones en Europa. Nada de eso era cierto, pero no necesitaba serlo. Todo lo que necesitaba hacer era agregar presión a un hombre que ya se estaba ahogando. Ella mencionó algo sobre querer sorprenderte con un fin de semana en Las Vegas, le dije durante uno de nuestros encuentros casuales, dijo que ya había comenzado a buscar vuelos. El pánico en sus ojos fue inmediato. Las Vegas era el último lugar en el que necesitaba estar un adicto al juego, especialmente uno cuya esposa no sabía sobre su problema. Más importante aún, cualquier gasto sorpresa expondría su situación financiera cuidadosamente oculta. El tercer esposo, el abusador emocional, requería el toque más delicado. Los hombres como él prosperan con el control, y la clave para romper ese control es introducir caos que no pueden manejar. Comencé simplemente estando presente más a menudo cuando él estaba cerca. Durante las reuniones grupales, me aseguré de involucrar a su esposa en la conversación, pidiéndole sus opiniones sobre las cosas, tratándola como la mujer inteligente que era en lugar de la decoración en la que la convertía. ¿Qué opinas del nuevo restaurante del centro? Le preguntaba directamente, asegurándome de que él pudiera escuchar. Siempre tienes muy buen gusto para la comida. Fue sutil pero efectivo. Cada vez que la trataba con respeto y consideración básicos, resaltaba cuán diferente la trataba él. Podía ver que ella comenzaba a notar el contraste, comenzaba a recordar lo que se sentía ser valorada por algo más que su obediencia. Pero el verdadero gran avance se produjo durante una barbacoa en nuestra casa. Ese día estaba siendo particularmente controlador, cortándola a mitad de la oración, tomando decisiones por ella sin preguntar, el patrón habitual. Así que decidí probar sus límites. Sabes, dije lo suficientemente alto como para que todo el grupo escuchara, tu esposa me estaba hablando de ese libro que está leyendo. Suena fascinante. ¿Cuál era otra vez? La miré directamente a ella, ignorando su obvia incomodidad con que alguien más involucrara a su esposa en una conversación. Ella lo miró nerviosamente antes de responder, pero respondió. Y durante los siguientes 10 minutos, tuvimos una conversación perfectamente normal sobre literatura mientras él permanecía allí, incapaz de intervenir sin parecer el fenómeno controlador que era. El efecto fue inmediato. Ella comenzó a hablar más durante la noche, expresando opiniones, incluso en desacuerdo con él en puntos menores. Cada vez que lo hacía, podía ver cómo aumentaba su enojo, su necesidad de reafirmar el control haciéndose más obvia para todos los presentes. Para el final de la noche, incluso mi esposa había notado lo extrañamente que estaba actuando. Parecía muy tenso esta noche, mencionó mientras estábamos limpiando, casi como si estuviera enojado por algo. Tal vez solo está estresado, respondí inocentemente. Algunos hombres no lo manejan bien cuando sienten que están perdiendo el control. Las semillas estaban plantadas, regadas y comenzando a brotar. Los 3 matrimonios perfectos estaban mostrando grietas y la mejor parte era que nada de eso podía rastrearse hasta mí. No estaba difundiendo rumores ni mentiras. Simplemente estaba creando situaciones en las que la verdad no podía permanecer oculta. Mi esposa, mientras tanto, estaba comenzando a notar mi cambio de comportamiento más agudamente. El hombre que solía saltar a cada una de sus peticiones ahora estaba estableciendo límites de manera educada pero firme. Cuando se quejaba de algo, en lugar de tratar de arreglarlo de inmediato, simplemente decía, eso suena frustrante. ¿Qué vas a hacer al respecto? El cambio en la dinámica fue sutil pero profundo. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención, la prioridad alrededor de la cual giraba todo lo demás. Ahora estaba siendo tratada como una pareja igualitaria de la que se esperaba que manejara sus propios problemas y contribuyera por igual a las soluciones. Te has estado comportando extraño últimamente, me acusó una noche después de que me negué a reorganizar mi horario para acomodar uno de sus planes de último minuto. ¿Extraño cómo? Pregunté, genuinamente curioso.
distante, como si ya no te importara. La miré durante un largo momento antes de responder. Me importa exactamente tanto como se preocupan por mí a cambio. Ni más ni menos. La confusión en sus ojos era genuina. Se había acostumbrado tanto a la atención incondicional que la atención condicional se sentía como un rechazo. No podía entender que el respeto y el esfuerzo necesitaban ser mutuos para ser sostenibles. Pero la comprensión estaba llegando, estuviera lista o no. Porque mientras ella estaba ocupada tratando de descubrir por qué su esposo estaba cambiando, los matrimonios perfectos de sus amigas estaban a punto de comenzar a desmoronarse de manera espectacular. Y cuando lo hicieran, iba a tener un asiento de primera fila para ver exactamente cómo eran realmente esos mejores esposos cuando se quitaban las máscaras. El primer dominó cayó un martes por la mañana y cayó con fuerza. Estaba tomando café cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi esposa. Emergencia en casa de Rebecca. Necesito ir allí ahora. Rebecca era la amiga casada con el esposo infiel, y yo tenía una idea bastante buena de qué tipo de emergencia iba a ser esta. Aparentemente, el esposo de Rebecca se había vuelto tan paranoico sobre su supuesta aventura que había comenzado a seguirla. El problema era que, en su desesperación por atraparla engañándolo, se había vuelto descuidado con sus propias actividades. Mientras seguía a su inocente esposa a un almuerzo perfectamente normal con su hermana, había dejado su propio teléfono desbloqueado en casa. Rebecca había regresado para encontrar docenas de mensajes de texto de múltiples mujeres, incluyendo fotos que no dejaban absolutamente nada a la imaginación. El esposo romántico, que la colmaba de regalos caros, no solo estaba engañando. Estaba dirigiendo lo que equivalía a un pequeño harén. Cuando mi esposa regresó a casa esa noche, estaba en estado de shock. No puedo creerlo, repetía una y otra vez. Todos esos viajes, todos esos regalos, todo ese romance, todo eran solo pesos de culpa. Asentí con simpatía mientras celebraba internamente la belleza de la autodestrucción inducida por la paranoia. Eso es terrible. Rebecca debe estar devastada. ¿Lo está? Está hablando de quitarle todo en el divorcio. Aparentemente, había estado sospechando durante meses, pero se convenció a sí misma de que estaba siendo paranoica debido a todas las cosas dulces que él hacía. Mi esposa negó con la cabeza. ¿Cómo pudo no saberlo? A veces las personas ven lo que quieren ver, respondí. Es más fácil creer en una mentira hermosa que aceptar una verdad fea. La ironía no se me escapó. Mi esposa estaba describiendo la ceguera voluntaria de su amiga mientras estaba completamente ciega a su propia situación. El segundo matrimonio implosionó apenas 3 días después, y este fue aún más espectacular. El adicto al juego finalmente se había quebrado bajo la presión que yo había estado aplicando cuidadosamente. Entre sus deudas existentes y los gastos imaginarios que lo había convencido de que su esposa estaba planeando, había hecho una última apuesta desesperada para intentar resolver todo a la vez. Perdió terriblemente. Los acreedores llamaron a la puerta a la mañana siguiente, apareciendo en su casa mientras su esposa estaba sola. Ella abrió la puerta para encontrar a 2 hombres muy grandes y muy serios exigiendo el pago inmediato de deudas en pesos que ella ni siquiera sabía que existían. Cuando llamó a su esposo histérica, él tuvo que confesar todo. El juego, las deudas, el hecho de que estaban a unas 3 semanas de perder su casa. Todas esas vacaciones de las que se había jactado, estaban financiadas por pesos que no existían. Mi esposa recibió la llamada durante la cena. Nos sentamos allí escuchando a su amiga sollozar sobre cómo su situación financiera perfecta era en realidad un castillo de naipes construido sobre mentiras y pesos prestados. No lo entiendo, dijo mi esposa después de colgar. Él siempre parece tan estable, tan responsable. ¿Cómo pudo ocultar algo así? La adicción hace que las personas hagan cosas desesperadas, observé. Es asombroso lo convincente que puede ser alguien cuando su supervivencia depende de ello. 2 caídos, quedaba 1. El tercer matrimonio tardó un poco más en romperse, pero cuando lo hizo, fue el más satisfactorio de todos. El abusador emocional se había estado agitando cada vez más a medida que su esposa se volvía más segura y franca. Mi simple acto de tratarla como un ser humano con opiniones válidas le había recordado lo que se sentía el respeto y estaba comenzando a esperarlo también en casa. El punto de quiebre se produjo durante una cena en su casa.
Su esposa había preparado una comida elaborada y cuando uno de los invitados elogió su forma de cocinar, ella de hecho sonrió y dijo gracias en lugar de desviarlo hacia su esposo. Fue entonces cuando él cometió su error frente a todos. Le gritó por presumir y le dijo que fuera a revisar la cocina en lugar de quedarse ahí de pie aceptando elogios que no merecía. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Incluso para los bajos estándares de este grupo, fue sorprendentemente cruel e inapropiado. Pero en lugar de la habitual sumisión avergonzada, su esposa hizo algo diferente. Lo miró fijamente a los ojos y dijo, no. Solo esa única palabra, pero llevaba el peso de años de dignidad reprimida. Su rostro se puso rojo de rabia. Disculpa. Dijo. No, no voy a ir a la cocina. No estoy parada aquí para que me insultes, y ciertamente no me voy a disculpar por recibir elogios por mi arduo trabajo. La explosión que siguió fue todo lo que había esperado y más. Frente a 6 testigos, reveló exactamente quién era realmente. Los gritos, el abuso verbal, las amenazas, el intento de intimidarla físicamente para que se sometiera. Fue una clase magistral de masculinidad tóxica, y todos en esa habitación pudieron verla en toda su fea gloria. La parte más hermosa fue observar los rostros de los demás invitados al darse cuenta de lo que habían estado presenciando todos estos años. Las bromas que no eran realmente bromas, la forma en que ella siempre parecía nerviosa a su alrededor, el control que él ejercía sobre cada aspecto de su vida. Todo tenía sentido ahora. Cuando finalmente salió furioso, su esposa se dirigió a la habitación y dijo en voz baja, creo que necesito un abogado de divorcios. 3 matrimonios perfectos, 3 fracasos espectaculares. Y mi esposa había sido testigo de cada colapso. Las secuelas fueron fascinantes de observar. Mi esposa pasó la siguiente semana intentando procesar cuán completamente equivocada había estado sobre las situaciones de sus amigas. Las mujeres que había puesto como ejemplos de éxito matrimonial ahora estaban lidiando con infidelidad, ruina financiera y abuso emocional. Simplemente no lo entiendo, dijo una noche, acurrucada en el sofá con una copa de vino. Todos parecían tan felices, tan perfectos. ¿Cómo pude equivocarme tanto? Tal vez no estabas viendo sus matrimonios, sugerí suavemente. Tal vez estabas viendo las actuaciones que montaban para todos los demás. Me miró con ojos nuevos, y pude ver que estaba atando cabos. Por primera vez desde su devastador comentario en la cena, estaba comenzando a cuestionar su propio juicio. Las cosas que dije esa noche, comenzó vacilante, sobre ti, sobre nosotros. ¿Qué hay de ellas? Te estaba comparando con hombres que resultaron ser mentirosos, infieles y abusadores. Su voz era pequeña, avergonzada. Pensé que eran mejores esposos porque eran más llamativos, más dramáticos en sus gestos. Permanecí en silencio, dejándola asimilar la realización por su cuenta. Tú nunca me engañaste. Nunca me mentiste sobre los pesos. Nunca me hiciste sentir pequeña o sin valor. Ahora estaba llorando. Y yo me paré frente a todos y dije que ellos eran mejores que tú. El momento quedó suspendido entre nosotros como un puente que no estaba segura de si se le permitía cruzar. Me había humillado públicamente, había cuestionado mi valía como esposo y había presentado 3 matrimonios desastrosos como ejemplos de lo que ella quería en su lugar. Ahora conocía la verdad. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Lo siento, susurró. Y por primera vez en semanas, sonó genuino. Pero un lo siento no iba a ser suficiente. No esta vez. Había aprendido una importante lección sobre suposiciones y comparaciones. Pero yo tenía algunas lecciones más que enseñarle sobre consecuencias y respeto. Después de todo, una disculpa sin un cambio de comportamiento es solo manipulación con mejores relaciones públicas. La disculpa quedó en el aire entre nosotros como el humo de un fuego moribundo. Mi esposa estaba sentada allí, con las lágrimas corriendo por su rostro, esperando que la absolviera de la humillación por la que me había hecho pasar. Pero el perdón real, no es algo que puedas repartir como favores de fiesta. ¿Lo sientes por qué exactamente? Pregunté, reclinándome en mi silla. Ella parpadeó, claramente esperando una aceptación inmediata de su disculpa. ¿Por lo que dije esa noche? ¿Por compararte con ellos? ¿Por hacerte sentir que no eras suficiente?
¿Hacerme sentir? Dejé escapar una breve carcajada. No me hiciste sentir nada. Anunciaste públicamente que yo era inferior a 3 hombres que, como resulta ser, son un infiel, un adicto al juego y un abusador. Eso no se trata de sentimientos. Se trata de respeto. Su rostro se desmoronó. Lo sé. Lo sé. Estaba equivocada en todo. Lo veo ahora. ¿Lo ves? Porque hace una semana, esos eran tus modelos a seguir. Hace una semana, querías que fuera más como ellos. Me incliné hacia adelante. Dime, ¿qué cualidad específicamente querías que adoptara? ¿La infidelidad, el engaño financiero, o tal vez el abuso emocional? Eso no es justo, protestó. Yo no sabía nada de eso. No quería saberlo. Hay una diferencia. Me puse de pie, caminando hacia la ventana. Viste regalos caros y asumiste romance. Viste viajes exóticos y asumiste amor. Viste control y asumiste fuerza. Nunca te molestaste en mirar más profundo porque la superficie era lo suficientemente brillante. Ella estaba sollozando ahora, pero yo no había terminado. Esto es lo que realmente me molesta, continué, con mi voz tranquila pero cortante. No es solo que me comparaste con otros hombres. Es que lo hiciste públicamente frente a tus amigas en nuestra casa. Me humillaste como un juego de poder para establecer algún tipo de jerarquía social en la que yo estaba en el fondo. No quise hacerlo así. Sí, lo hiciste. Absolutamente lo hiciste. Porque si hubieras tenido inquietudes sobre nuestro matrimonio, si genuinamente quisieras que yo fuera diferente, habrías hablado conmigo en privado. En lugar de eso, elegiste avergonzarme frente a una audiencia. La verdad la golpeó como un golpe físico. Pude ver el momento en que se dio cuenta de que yo tenía razón. Que su declaración pública no había sido sobre mejorar nuestra relación. Había sido sobre ponerme en mi lugar. Entonces, ¿ahora qué? Preguntó en voz baja. Ahora aprendes cómo se ven las consecuencias. Me di la vuelta para enfrentarla. ¿Querías ver cómo te comparabas con tus amigas? Bueno, ahora puedes ver exactamente cómo se siente eso. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estás a punto de descubrir cómo es estar sola mientras averiguas si realmente quieres estar casada conmigo o si solo te conformabas porque pensabas que no podías encontrar nada mejor. ¿Me vas a dejar? Te estoy dando exactamente lo que pediste. Espacio para evaluar tus opciones. Tiempo para ver si realmente hay mejores esposos ahí fuera que el que rechazaste públicamente. El pánico en su voz fue inmediato. Pero no quiero espacio. ¿Quiero arreglar esto? Eso es conveniente. Ahora que los matrimonios de tus amigas han implosionado y te enfrentas a la posibilidad de ser la soltera del grupo. De repente, lo que tenemos parece más atractivo. Abrió la boca para negarlo, luego la cerró de nuevo. Ambos sabíamos que yo tenía razón. Así es como va a funcionar esto, dije, con mi voz firme y definitiva. Te vas a tomar un tiempo para pensar realmente si quieres estar casada conmigo, no como un plan de respaldo o una opción segura, sino porque realmente valoras lo que tenemos. Y yo me voy a tomar un tiempo para decidir si quiero estar casado con alguien que me ve como un premio de consolación. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que tome. Tal vez una semana, tal vez un mes, tal vez más. Pero aquí está el asunto. Si decidimos arreglar esto, será en términos completamente diferentes. No más darme por sentado. No más faltas de respeto públicas. No más comparaciones con los matrimonios de otras personas. Me moví hacia la puerta, luego me detuve. Y solo para que estemos claros, esto no es una negociación. Este no soy yo pidiendo cambios o esperando que lo hagas mejor. Este soy yo diciéndote que la versión de nuestro matrimonio en la que te sentías cómoda humillándome ha terminado permanentemente. La puerta se cerró detrás de mí con un clic silencioso, dejándola sola con las consecuencias de sus decisiones y los restos de todo lo que pensaba que quería. Pasaron 3 semanas antes de que se comunicara. 3 semanas de silencio de radio mientras veía a sus amigas navegar por los escombros de sus matrimonios colapsados.
Rebecca estaba inmersa en los trámites de divorcio, descubriendo nuevas aventuras cada vez que su abogado profundizaba. La esposa del adicto al juego se había mudado de regreso con sus padres después de perder la casa. La víctima de abuso estaba en terapia, reconstruyendo lentamente un sentido de autoestima que había sido sistemáticamente destruido. Cuando mi esposa finalmente llamó, su voz era diferente. Más pequeña de alguna manera, pero más genuina de lo que había sido en años. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Estás lista para tener una conversación real o solo estás sola? La pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Había estado pensando, realmente pensando, en lo que quería versus lo que realmente tenía. Nos reunimos en una cafetería del centro, territorio neutral, donde ninguno de los dos tenía la ventaja de la familiaridad. Se veía cansada, pero más alerta de lo que la había visto en meses. Como alguien que finalmente había dejado de ser sonámbula en su propia vida. He estado viendo lo que les pasó, dijo sin preámbulos. A Rebecca, a las demás, y no dejo de pensar en cómo las puse como ejemplos de lo que quería. Y ahora veo lo que casi tiré por la borda. Me miró directamente a los ojos. Te humillé porque estaba avergonzada de tener un matrimonio estable y honesto en lugar de uno dramático. Confundí disfunción con pasión, control con fuerza. Tomé un sorbo de mi café, esperando más. Tú nunca me engañaste, nunca mentiste sobre los pesos, nunca me hiciste sentir inútil. Pero de alguna manera me convencí a mí misma de que eso te hacía aburrido en lugar de confiable. Su voz se quebró levemente. Fui una idiota. Sí, lo fuiste. Se encogió ante la franqueza, pero no discutió. No sé cómo arreglar esto. Empiezas por entender que esto no se trata de arreglar nada. Esto se trata de construir algo completamente nuevo. El matrimonio que teníamos antes, donde podías faltarme el respeto públicamente y esperar que yo simplemente lo aceptara. Eso está muerto. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque saberlo intelectualmente y aceptarlo emocionalmente son dos cosas diferentes. Te acostumbraste a tratarme como una opción segura que podías dar por sentada. Esa comodidad se ha ido para siempre. Asintió, y las lágrimas comenzaron a caer. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que demuestres que entiendes cómo se ve el respeto. No solo diciendo que lo sientes, sino mostrándome a través de tus acciones que valoras lo que tenemos en lugar de medirlo constantemente con los momentos destacados de otra persona. ¿Cómo hago eso? Averígualo tú misma. No te voy a dar una lista de verificación a seguir. O entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal y cambias tu comportamiento en consecuencia o no lo haces. Y ambos seguimos adelante con nuestras vidas. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, el peso de los posibles finales colgando entre nosotros. Quiero intentarlo, dijo finalmente. No porque tenga miedo de estar sola, sino porque finalmente entiendo lo que realmente tengo contigo. ¿Y qué es eso? Compañerismo. Honestidad. Alguien que me respeta lo suficiente como para decirme la verdad, incluso cuando es incómodo. Se secó los ojos. Quiero volver a casa. Estudié su rostro, buscando signos de actuación o manipulación. Lo que vi en cambio fue a alguien que había sido obligado a confrontar algunas verdades difíciles sobre sí misma y no le había gustado lo que encontró. Una oportunidad, dije finalmente. No porque te lo merezcas, sino porque quiero ver si realmente puedes cambiar. Pero entiende esto. La primera vez que me faltes al respeto, la primera vez que me hagas sentir como un plan de respaldo, la primera vez que compares nuestro matrimonio con la fantasía de otra persona. Habremos terminado permanentemente. Lo entiendo. Espero que sí, porque no soy el mismo hombre que aceptaría ser humillado por el bien de mantener la paz. Esa versión de mí se ha ido. 6 meses después, éramos más fuertes de lo que jamás habíamos sido. No porque ella hubiera aprendido a actuar con respeto, sino porque había aprendido a sentirlo realmente. La mujer que una vez me había descartado públicamente como inferior ahora me presentaba a personas nuevas como alguien de quien estaba orgullosa de estar casada. La transformación no fue instantánea ni fácil. Hubo momentos en los que los viejos patrones intentaban resurgir, en los que se sorprendía a sí misma a punto de hacer una comparación o dar algo por sentado, pero se detenía,
corregía el rumbo y elegía activamente una respuesta diferente. Sus amigas, mientras tanto, estaban aprendiendo sus propias lecciones difíciles. Rebecca había descubierto que el romance sin respeto es solo una manipulación cara en pesos. La esposa del adicto al juego se dio cuenta de que la seguridad en pesos construida sobre mentiras no es ninguna seguridad. La víctima de abuso entendió que el control disfrazado de cuidado sigue siendo abuso. Todas habían estado tan ocupadas envidiando las presentaciones a nivel superficial de las demás que ninguna de ellas se había molestado en mirar los cimientos sobre los que estaban construidos sus matrimonios. Cuando esos cimientos se desmoronaron, finalmente entendieron lo que mi esposa estaba comenzando a aprender. Que la verdadera asociación no se trata de grandes gestos o demostraciones dramáticas. Se trata de confianza, honestidad y respeto mutuo mantenidos a través de innumerables decisiones pequeñas todos los días. Mi esposa aprendió a valorar la sustancia sobre el espectáculo, la estabilidad sobre la sensación. Y yo aprendí que a veces la única forma de salvar un matrimonio es estar dispuesto a perderlo. Al final, ella no consiguió un mejor esposo. Consiguió una mejor comprensión del que ya tenía.